¿Libre interpretación? ¿Opciones abiertas? Una respuesta que para algunos dejó más dudas que certezas. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, al doctor Layo Sasdi León. Él es analista de relaciones internacionales, es especialista en política exterior, defensa y Fuerza Armada. Es profesor actual en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Doctor Layo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Siempre un placer. ¿Se pueden considerar rutinarios los ejercicios militares que estamos viendo en Puerto Rico? Bueno, si hubiesen estado pues llevándose a cabo, al menos de vez en cuando, pero no se han estado llevando a cabo, al menos ejercicios militares, a mi entender, desde que se cerró la base de pruebas, no de maniobras militares y de tiro, campo de tiro en la isla de Vieques en 2003. Desde entonces, a mi entender, no ha habido maniobras y bueno, en vista de la política reciente, ¿no? Recientemente declarada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de combatir al narcotráfico y sin duda usando pues medios militares, medios navales o aeronavales, esto sería parte de esa estrategia, ese nuevo plan por parte de Washington de combatir al narcotráfico no en Estados Unidos, sino antes de que llegue, mucho antes. Y ahí han pues señalado, se puede decir que Venezuela estaría en la mirilla por el cártel de los soles, que según Washington está encabezado por el jefe de Estado de Venezuela. Primero fue Hugo Chávez, ahora es Nicolás Maduro, y se le llama, como sabrán, cártel de los soles, así le llama Washington por los símbolos militares del distintivo de rango en las guerreras, en las chaquetas de los generales venezolanos, que en vez de tener estrellas como en el ejército americano o la Fuerza Aérea, tienen soles. Entonces, eso, claro, implicaría al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y a otros generales u oficiales, también políticos como Diosdado Cabello, ¿no? Presuntamente, serían parte de todo eso. Y claro, se ha visto de manera dramática ese ejercicio de la nueva política de Trump, de Washington, de combatir de manera activa, ir a la raíz, vamos a decir, del narcotráfico, y digo la raíz del tráfico porque no está pretendiendo aparentemente atacar las fuentes de los campos de cultivo, sino de donde salen los suministros que van a Estados Unidos, básicamente. En el caso de Venezuela serían dos vías. La vía principal es la vía aérea, aparentemente. Según un mapa publicado, no sé si fue por el New York Times, un periódico americano, hay un grueso flujo aéreo de aeronaves que llevarían droga, que salen del oeste de Venezuela, como al este del Golfo de Venezuela, al este de la Guajira colombiana, Sí. vuelan hacia Honduras, presuntamente para descargar su droga allí. Hay otros que han volado a Haití y unos menos a Santo Domingo, la República Dominicana. Pero parece que el flujo va más del dirigido a Estados Unidos. Y bueno, en ese plano también hay que tomar en cuenta medios marítimos. Y estas cifras que voy a dar las dijo precisamente el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, como para indicar, digo yo, al mundo, a la opinión pública, que el gobierno venezolano está haciendo algo contra el tráfico, que no se le acuse de ser cómplice. Él dijo que destruyeron, no sé si fue desde enero hasta agosto de este año, 401 aeronaves, que eso indica precisamente el uso extenso de ese medio aéreo. Creo que fueron, no sé si 96 pistas de aterrizaje clandestinas que fueron desmanteladas. Desmantelaron, dicen ellos, 7 astilleros, destruyeron 7 semisumergibles, destruyeron 110 embarcaciones. Y aparte de, según ellos, bases logísticas y bases de narcotráfico. Ahora,
Se ha dicho, ¿no?, que la narcolancha que fue destruida presuntamente por un misil americano, yo diría del tipo Hellfire, pero creo que no se ha oficializado qué tipo de misil se usó, lanzado habría sido desde un helicóptero naval americano, Sí. que era del Tren de Aragua, de esta narco pandilla criminal. Eh, Ahora, se ha dicho como que el Tren de Aragua no tiene que ver con el gobierno venezolano, pero hubo un informe, creo que de no sé si Sí. el Washington Post o el New York Times del 2020, que citaba a fuentes o mencionaba que según fuentes de inteligencia colombianas, las fuerzas de seguridad venezolanas son partícipes, son cómplices en cuanto a cargar, ¿no? Pues hacer esas operaciones, llevar a cabo las operaciones que permiten el envío por mar o por aire de la droga desde Venezuela. Y Tren de Aragua sería uno de esos, que Claro, yo digo, en mi opinión, subcontratado. Sería subcontratado o claro. parte socia del cártel de los soles, porque no olviden que el cártel es un cártel, es una asociación de varias organizaciones, ¿no? Cuando es legítima, ¿no? Cuando es ilegítima, pues organizaciones criminales. Por supuesto, y como usted señala, es un brazo ejecutor, para dejarlo de esa manera. Pero vayamos a Puerto Rico, porque tengo varias preguntas. ¿Por qué este despliegue que hemos visto en el Caribe, ¿no? Pero en Puerto Rico particularmente ahora con todos estos ejercicios? ¿Por qué Puerto Rico? Por su posición estratégica, pues miren en el mapa que al sur de Puerto Rico está Venezuela. Entonces, pues es un punto importante que puede servir para operaciones aéreas de la Fuerza Aérea Americana avanzadas, porque está bien, Estados Unidos podría movilizar un portaaviones, pero eso es muy costoso. La operación de un portaaviones de flota, ¿no? Eso es como el último, el Gerald Ford, que creo que tiene un desplazamiento de hasta 100.000 toneladas. Y creo que solamente hay 10 o 11 portaaviones, de los cuales siempre hay disponible unos 3. Otros 3 están en tránsito de ida a la zona de operaciones para relevar a otro portaaviones o de retorno de esa área de operaciones, y otros 3 están en puerto de mantenimiento siempre. O sea que Puerto Rico en eso es como un portaaviones que no se hunde, y tiene la gran base de Ramey, que está en Aguadilla, al oeste, noroeste de Puerto Rico, que esa tiene una pista de aterrizaje como de 3.346 metros, que es una de las más largas de los países de la cuenca del Caribe. Entonces está la otra de Roosevelt Roads, que está en el extremo opuesto de la isla, que pertenece a la Marina de Guerra Americana, está por Fajardo, ¿no? Y esa tiene una pista de aterrizaje como de 303, 313 metros, también bastante considerable, ¿no? De longitud, sobre todo para aviones grandes, ¿no? Que puedan operar o aviones de reaprovisionamiento aéreo, bombarderos estratégicos, en el caso de Ramey, la que está pues en Aguadilla, al oeste de la isla. Así que es por eso que Puerto Rico es reactivado por su cercanía relativa, ¿no? Comparado a la Florida, por ejemplo, donde está el mando sur de Estados Unidos, mando central, pues Puerto Rico está en una posición adelantada, vamos a decir, y como es territorio de Estados Unidos, pues Estados Unidos puede disponer, ¿no? Sin pedir permiso a un gobierno de Puerto Rico que no es soberano. Además, llevan a cabo maniobras de desembarco anfibio ahí en Arroyo, en el sur de la isla, que por cierto allí desembarcaron, fue uno de los 3 puntos donde desembarcaron tropas americanas en la guerra hispanoamericana de 1898, cuando Puerto Rico era español. Bueno, ha habido maniobras con hovercraft, con estos vehículos sobre colchón de aire de la Infantería Marina Americana, porque como ya saben, habría como unos 2.200 infantes de marina, además de otro personal, pues como marineros, ¿no? En 3 barcos de guerra anfibia. El Iwo Jima, que es un buque de asalto con cubierta corrida, ¿no? Para aviones de despegue vertical de la infantería de marina o helicópteros, y otros 2
el San Antonio y el Fort Lauderdale, que tienen una cubierta, pero está como en la popa, y es otro tipo de navío, pero de desembarco anfibio, ¿no? Donde estarían los hovercraft, los buques estos de colchón de aire para desembarcar en una playa enemiga, lo cual le haría a uno pensar, bueno, ¿y qué van a hacer con todo eso? ¿Van a alguna intervención al final contra el régimen de Maduro? Bueno, justo iba a preguntarle, doctor Layos, ¿qué piensa usted, digamos, de todo este despliegue, de este escenario, por decirlo de alguna manera, que se ha montado en el Caribe? ¿Es solo presión? ¿Presión psicológica sobre el régimen? Bueno, ciertamente hay un elemento psicológico, yo diría, de presión al régimen venezolano. Se ha especulado que podría, quizás, pero esto no lo sabemos, en combinación con el envío no solicitado de mensajes de texto y correo electrónicos a altos mandos venezolanos para invitarles a que se tornen en contra del régimen. Es una forma de guerra de inteligencia, guerra electrónica, que ya Estados Unidos practicó contra el régimen de Gaddafi en 2011, contra Saddam Hussein, creo que en 2003 incluso, en la guerra de Siria contra Bashar al-Assad, contra como decir, enviando mensajes de esa naturaleza, invitándolos a que se pasen al otro bando, al comienzo de la rebelión del 2011 en Siria, ¿no? En la guerra de Siria. Entonces, yo asumo que están haciendo lo mismo. Precisamente, creo que Maduro llegó a decir durante el primer mandato de Trump, cuando se trataba de movilizar el apoyo a Juan Guaidó, al presidente Juan Guaidó, se habló de como que habían estado recibiendo mensajes no de correo electrónico, pero ahora no estoy seguro. Me da la impresión, la memoria creo que me indica que algo dijeron. Y si eso ha sido así o no en el primer término de Trump, podría ser ahora, y por eso en parte es el despliegue para demostrarle a cualquier general que se quiera tornar en contra, venezolano, en contra del régimen de Maduro, el régimen chavista, de que tendrán apoyo, que no van a estar solos. Eh, Eso sería como en contraste cuando fue el golpe fallido contra Hugo Chávez, en que creo que había un destructor de misiles teledirigidos ante las costas venezolanas, pero estaban solo monitoreando en tiempos de George W. Bush. No, aparentemente no brindaron ningún apoyo o promesa de apoyo y ya saben lo que pasó, ¿no? Los generales venezolanos que tumbaron a Hugo Chávez y lo arrestaron, pues nada, se entregaron, ¿no? Bajaron la guardia, ¿no? Sería para evitar esto, si llegara a ocurrir otro asunto similar. El problema es que, claro, no olviden algo, y antes, y Dania, concluye este punto, que estos generales son del régimen. Y aparte serían socios del cártel de los Claro. soles. Si ellos tumban al régimen, se les acaba la bonanza económica que estarían sacando del narcotráfico, a menos que Washington les prometa mucho el oro y el moro, para así decir, y quizá una identidad nueva, mudarse a Estados Unidos con su familia, pero claro, y está la recompensa de los 50 millones sobre Maduro. Pero eso es todo especulación. Habrá que ver, porque el secretario de Guerra, que han cambiado el nombre, ya no es secretario de Defensa, Sí. secretario de Guerra Peter Hegseth, acaba de aterrizar hoy en Puerto Rico, no está de visita. Ahora, ¿cuál es su lectura? No solo el secretario de guerra que usted menciona, Pete Hegseth, sino también Dan Kane, el general Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Es decir, hay una sorpresa cada día, ¿no? Para mí ha sido nuevo, ¿no? De que la base aérea de Ramey, esa de Aguadilla, que fue la fuerza aérea que tuvo bombarderos estratégicos B-52 durante la Primera Guerra Fría contra la Unión Soviética, ha sido reactivada. Entonces, es lo que tengo entendido por un artículo del Nuevo Día Local. La base que fue de la Marina en Roosevelt Roads, por Fajardo, parece que está siendo utilizada. Los cazas, ya habrás escuchado, los F-35, que hay tres versiones. Asumo que estos son la versión de la Fuerza Aérea, que es la versión A, porque la versión de despegue vertical de la Infantería Marina es la versión B, pero tiene menos alcance. Entonces, ¿quién es el general Daniel Kane? Sí. General de 4 estrellas, jefe del Estado Mayor Conjunto. Bueno, brevemente,
Él ha sido piloto de caza de combate F-16, como los que tiene Venezuela o los que tiene Chile. Claro, la versión americana en su momento, él estuvo en la Primera Guerra, estuvo en la guerra del 2003, ¿no? La invasión de Irak en tiempos de Saddam Hussein. Después ha ocupado cargos de experto, o sea, jefe, director o oficial a cargo de armamento y de tácticas de un ala aérea, un Sí. escuadrón, creo que el 212, y de dos alas aéreas expedicionarias americanas, creo que la 332 y la 410, que eran tácticos, ¿no? Sí. Aviones caza F-16 y aviones antitanque o de ataque a tierra A-10, que son los que tienen ese cañón múltiple Gatling de 30 milímetros, impresionante pues en la proa. Entonces, él también ha ocupado otro puesto de 2006 a 2008 en la Casa Blanca, que era director de política sobre antiterrorismo y estrategia para el Consejo de Seguridad de Homeland, o sea, el Consejo de Seguridad Interno, pero ya saben que hay un Consejo de Seguridad Nacional que es muy importante, ¿no? Pues para política exterior de la Casa Blanca. Este es el Homeland Security Council, Consejo de Seguridad Interna. Él tuvo un puesto en cuestiones de antiterrorismo y estrategia. Entonces, él ha estado también, Idania, en altos puestos en el mando de operaciones especiales. Como los comandos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él también, para la guerra, creo que del 2003, me olvidé decirlo, se le encargó el plan para destruir misiles móviles balísticos Scud, de esos como la OTAN llamaba, Scud, de Saddam Hussein. Pero volviendo a tiempos más recientes, él pues ocupó altos cargos en el Estado Mayor de Operaciones Especiales, Estado Mayor Conjunto, y en el Estado Mayor de Operaciones Especiales como un subestado de Operaciones Especiales para el mando central que está en la Florida. Estuvo también en un puesto de director respecto a temas militares en la CIA. También ocupó un puesto allí. Así que eso me indicaría fuerzas especiales, estrecha colaboración con la inteligencia americana, antiterrorismo, y esta operación se la ha definido como antiterrorista, claro, es narcotráfico, pero bueno, se considera las bandas narcotraficantes como tan bien armadas como grupos terroristas, ¿no? Les doy un ejemplo que parece que miembros de los cárteles mexicanos han estado entrenándose en la guerra de Ucrania a operar drones kamikaze. Entonces, ya saben que Colombia ustedes tienen ese problema, que el ELN y las disidencias de la FARC han usado drones kamikaze contra esa lancha patrullera fluvial de la Armada colombiana en un río. No hubo víctimas, derribaron un helicóptero, eso creo que fue el ELN, y atacaron creo que un vehículo del ejército, mataron a 3 soldados, no impactándolos. Eso, yo pensaría, mi especulación sería que lo aprendieron desde Venezuela. O sea que oficiales que podrían ser de inteligencia venezolana, podrían ser de inteligencia militar rusa, podrían ser iraníes, pero operando en Venezuela, porque ha habido colaboración estrecha entre drones kamikaze ya más grandes, ¿no? Como esos que bombardean las ciudades de Ucrania, los Shahid, ¿no? Los kamikaze pequeños FPV, ¿no? Para atacar vehículos enemigos o soldados enemigos. Ha habido colaboración con Irán, entre Venezuela e Irán. Entonces estos grupos narcoterroristas colombianos marxistas que tendrán estrecha relación con el Cártel de los Soles y sus aliados ideológicos del régimen marxista chavista de Maduro, pues ya están entrenándose, ya saben operar esas armas. Complicado el panorama, doctor Layo. Me llama la atención todo lo que ha hecho el general Ken, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Por alguna razón estará allí. ¿A dónde va esto? Realmente no lo sabemos, no hay certeza, nadie sabe exactamente qué puede pasar, pero algo se mueve día a día. Pueden ocurrir varias cosas, porque Hegseth, aunque Trump negó que pueda haber cambio de régimen, Hegseth llegó a decir hace unos días que puede haber un cambio de régimen. Claro, todo depende de qué van a hacer, ¿no? ¿Qué harían con los infantes de Marina? Esos aviones F-35
pueden interceptar avionetas de la droga, pero también son aviones de ataque que son invisibles al radar o de baja emisión de radar enemigo en la parte frontal. O sea, mientras avanzan, les llega la onda de radar, son de difícil detección. Si les enfocaran el radar enemigo en la parte de atrás del motor, ahí podrían ser detectados. Pero si van de frente, o sea, son para incursionar y penetrar defensas antiaéreas. Quizá el conocimiento de armamento y de tácticas del jefe del Estado Mayor Conjunto tenga que ver con la destrucción de las defensas antiaéreas de las Fuerzas Armadas venezolanas, sus aviones de combate, los Sukhoi-30 Su-30 MK2, y los F-16 que les quedan, ¿no? Puede que eso, su experiencia en eso, en hacer planes para destruir armamento enemigo, y las tácticas, porque él ha sido un piloto de combate táctico agresivo, parece, porque el apodo que le han dado es algo así como Racing Cane, que es un juego de palabras con la expresión Racing Cane en inglés, que es, creo que criar a Caín, de Caín y Abel, que es como decir alguien que busca problemas, ¿no? O que causa problemas, agresivo, ¿no? Entonces, es a quien han nombrado jefe de Estado Mayor Conjunto y está en Puerto Rico probablemente para supervisar las bases, las instalaciones y el armamento a desplegar en Estados Unidos ante lo que se pueda sobrevenir, ¿no? Las órdenes que se le den, yo diría, contra las Fuerzas Armadas venezolanas, o quizá no buscar una guerra, pero si ya vio lo que pasó con los dos F-16 venezolanos. Sí, ya, bueno, eso ocasionó todo esto, ¿no? Y la respuesta del presidente Trump. Doctor Lajos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha dibujado usted un panorama, por lo menos, claro en cuanto a despliegue militar, la importancia de Puerto Rico, la base que se reactiva, las pistas que pueden servir para los aviones estadounidenses. Insisto, nadie sabe a dónde va esto, pero a algún lugar va. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer y gracias por invitarme. Aquí a la orden siempre.